Desde las 8:30 de esta mañana, 9.000 estudiantes malagueños se enfrentan a la prueba de acceso a la universidad. La nueva selectividad estrena modelo donde se tendrá más en cuenta la corrección ortográfica, gramatical y léxica. 3 días de exámenes que han comenzado, como les digo, esta mañana con lengua castellana y literatura. Un texto del País del 21 de octubre de 2024 bajo el título Tener trabajo y ser pobre. Después llegarán Historia de España, Filosofía y Lengua extranjera. Nuevo formato que entre las novedades incorpora que se realiza a la vez en toda España, eso sí, excepto en Canarias y Cataluña, que empezará más tarde. Y además habrá novedades como preguntas más exigentes y menos opciones para elegir. Buenos días, es martes, es 3 de junio, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la Televisión Municipal de Canal Málaga, en el que cada día, de lunes a jueves, les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde. Hoy estamos pendientes de estas 4 imágenes en directo que nos llevan a diferentes puntos de la ciudad. Pendientes hoy de las reivindicaciones de las oficinas de extranjerías, donde Comisiones Obreras mantiene la huelga ante las medidas insuficientes, dicen ellos, planteadas por el Gobierno. Manu García está pendiente de todas esas convocatorias que van a llevar a cabo todas esas oficinas de extranjería que, fíjense, denuncian la sobrecarga de trabajo inasumible, las peores condiciones económicas, la falta de formación y la ausencia de instrucciones claras. La otra cita informativa esta mañana son nuestros alumnos de segundo de bachillerato que hoy se enfrentan a la prueba de acceso a la universidad. Primera jornada de selectividad con el nuevo formato y entre las novedades se realiza a la vez en toda España, ya les he dicho, excepto Canarias y Cataluña, y además incorpora en esta edición preguntas más exigentes y menos opciones para elegir. Hoy también pendientes de un informe que se presenta en la Diputación Provincial y que tiene por título El emprendimiento en el sector de la restauración en España. Lara Hernández está pendiente de esa rueda de prensa que, como están viendo, está ahora mismo y del que nos va a contar todos los detalles. Y la otra imagen del día tiene que ver con la iniciativa que se ha puesto en marcha en Palma Palmilla y que tiene que ver, fíjense, con el teatro. Acto Reflejo se llama esta actividad, que ha convertido las calles de este barrio de la ciudad en un escenario en el que las historias de sus vecinos son los protagonistas. Romina Zace está esta mañana en la rueda de prensa en la que se presentan y se dan a conocer los detalles de esta iniciativa y nos lo va a contar pues en unos minutos. Son todas las historias que les vamos a contar, como siempre, esta mañana hasta la 1:15 de la tarde, y la primera de las paradas nos lleva a la primera jornada de las pruebas de acceso a la universidad en prácticamente toda España, también en Málaga, donde se examinan 9.000 alumnos. Buenos días, Rocío Carrascal. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues sí, a primera hora de la mañana, y además hay que decir que sin ningún tipo de incidencia, ha arrancado una de las pruebas más importantes del calendario académico anual. Son las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, la PEBAU antes, y antes pues la selectividad, nuestra selectividad. Desde primera hora de la mañana, más de 9.000 alumnos en toda la provincia se están enfrentando a estas pruebas, que además este año llegan con cambios en la presentación de esos exámenes y también en la puntuación. Muchos nervios después de meses de estudio, de meses de prácticas y muchísimas expectativas, porque al final en estas pruebas se juegan en parte muchos de ellos y de ellas su futuro. Hemos estado desde primera hora con estos alumnos, con estas alumnas. Los nervios se calmaban un poco después de ese primer examen de lengua y literatura, con un texto, una editorial de El País, y también con Rubén Darío como protagonista. Esto era lo que nos contaban. Bastante bien, aunque no me haya caído Lorca, que es mi poeta favorito, pero Rubén Darío también, del modernismo y tal, está muy bien. Era fácil. El texto era un texto periodístico y la literatura un poquillo regular, pero bueno. ¿Venía muy nerviosa? Sí, la verdad que sí, ayer estuve vomitando y todo, pero lo que he hecho es no repasar cuando estábamos allí para tranquilizarme un poco, y pues la verdad que me ha salido bien. Me he notado tenso los primeros minutos, pero luego bien. ¿Y era muy difícil? No, yo creo que ha sido parecido a lo que habíamos hecho, a lo que habíamos dado. Bien. Estaba un poquillo nerviosa, pero bueno, cuando ya hemos leído el examen y todo, ya se nos ha ido todos los nervios. Me ha salido todo lo que me he estudiado, vaya. O sea que genial, ¿no? Creo que sí, pero ¿Y qué esperas del resto de exámenes? que sean igual que este, vaya. Pero porque este me ha salido de perla, vaya. Podría haber sido mejor, pero bueno, ya está. ¿Era lo que te esperaba? ¿Algo ha sido más difícil? A ver, ha sido un poquito más difícil de lo que había estado trabajando yo, pero ya está, era de esperar.
ya nos habían avisado de que iba a ser un poco más difícil, pero bueno. Ha sido mucho mejor de lo que esperaba porque ha caído texto periodístico y la sintaxis me ha parecido bastante sencilla, iba muy asustado y creo que ha ido bastante bien. Exceptuando literatura, yo creo que ha ido bastante bien. ¿Ha estudiado mucho? Bastante. Llevo 2 semanas sin parar y el curso entero constante. Bueno, en un ratito volvemos a la facultad para contarles todos los detalles. Una imagen, la de los alumnos en selectividad, que comparte portada esta mañana con el aeropuerto de la ciudad, porque AENA ha comenzado a controlar el acceso a las instalaciones por la noche. Concretamente, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada, solo se permite el acceso a las terminales para el personal que trabaja en el aeropuerto, los pasajeros con tarjeta de embarque y sus acompañantes. Una medida que, según AENA, se ha puesto en marcha en todos los aeropuertos que están abiertos 24 horas. Es la respuesta que ha dado AENA a la noticia que les contábamos la semana pasada y a la que UGT aseguraba que 70 sin techo estaban durmiendo en las instalaciones aeroportuarias, aunque posteriormente el ayuntamiento rebajaba esa cifra a 36. Y hoy, de nuevo, tenemos que hablar de un tiroteo, en este caso el del fin de semana en Fuengirola, en la que 2 ciudadanos escoceses fueron tiroteados en lo que parece un ajuste de cuentas. Hoy hablamos con Mariló Valencia, es del Sindicato Reformista de Policía, sobre la escalada de violencia en la provincia, con 10 tiroteos y 5 muertos en lo que llevamos de año. Será en un ratito, pero antes vamos a saludar a Manu García, que esta mañana estaba pendiente y nos va a contar las reivindicaciones que hacen los trabajadores de las oficinas de extranjería. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. Los trabajadores de la Oficina de Extranjería de Málaga se han concentrado esta mañana, convocados por comisiones obreras, por el colapso de trabajo que sufren, dicen, y por la falta de personal. Desde el sindicato denuncian que las plantillas llevan congeladas 20 años y que hay un 30% de plazas vacantes. Una situación que se ha visto empeorada desde la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería el pasado 20 de mayo. Tal es así, aseguran desde el sindicato, que se han incrementado en más de 200.000 los nuevos expedientes de extranjería. La concentración que ha tenido lugar hoy se repetirá mañana y además se ha convocado un paro de 2 horas a nivel nacional para el próximo 16 de junio. Incluso amenazan con una huelga general si no atienden a sus reivindicaciones. Gracias, Manu. Más detalles, ya saben, se los van a dar nuestros compañeros de informativos a las 2 y a las 6 de la tarde. Yo les cuento ahora que el sábado pasado celebramos el Día Sin Tabaco, una efeméride que el Ministerio de Sanidad aprovechó para anunciar que quieren ampliar el número de espacios sin humo, es decir, lo que es lo mismo, lugares en los que va a estar prohibido fumar. Hoy hablamos del consumo de tabaco y sus consecuencias negativas con el neumólogo José Daniel Alcázar. De momento hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes, a los malagueños. Me parece súper bien porque la gente que no fuma pues tampoco tiene por qué estar aguantando ni el humo, ni el olor, ni nada. O sea que para mí súper bien. O sea, no... Para mí genial también, aunque sea fumadora, pero genial. Hay espacio para todos. ¿Y que se equipare también al vapor, al tabaco? Claro, bueno, y si lo quitan todos, mejor. Así nos quitamos todos de fumar. Un tema de actualidad que vamos a completar hoy con la entrevista a Joaquín Morales, es presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Málaga, y con él vamos a hablar en Mesa de Actualidad sobre la primera noche solidaria contra el cáncer que se celebra este jueves en Hacienda Nadales. La Asociación Española contra el Cáncer y la labor que realiza, que vamos a completar a esta hora con una rueda de prensa. Se lo he contado, que tiene lugar en la Diputación Provincial. Allí se presenta bajo el título El emprendimiento en el sector de la restauración en España. Escuchamos a Manuel Marmolejo. El foco y empezamos a incluirlo a los restaurantes, a los hoteles, bueno, a todo el comercio en general, ¿no? Y la idea era pues cerrar este círculo de manera que hoy todos son protagonistas de la marca. La marca, esta marca tan importante, este sello tan importante de Sabor a Málaga, de Málaga, pero es Sabor a Málaga, creo que es lo que nos hace sentirnos muy orgullosos. Y muy orgullosos que nuestro sector hotelero cada día pues se apoye mucho más en la marca, ¿no? Y sea, cada día se ofrezca pues una calidad más reconocida y lo reconozcan los visitantes, porque Jacobo también ha dado un dato importante. Al principio el turista venía a Málaga, bueno, era una ciudad que se conocía, pero cada día se viene más por el servicio que damos y cómo se come en nuestra ciudad. Siempre que cuando se hace una encuesta, uno de los principales rangos es que se come muy bien, el servicio es muy bueno y eso está muy bien valorado por el turista, ¿no? Aparte de muchas cosas, ¿no? Siempre digo que la ciudad en sí,
ofrece muchísimas cosas, pero la restauración es un pilar fundamental, ¿no? Y entonces eso lo tenemos. Bueno, pues Manuel Marmolejo, vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, que está dando los detalles, ya lo han visto, sobre la innovación en la restauración. Un asunto que convive con los datos del paro hoy, correspondientes al mes de mayo. Málaga ha creado más de 10.000 puestos de trabajo por tercer mes consecutivo. Siguen subiendo el número de puestos de trabajo y se acerca ya la provincia a los 750.000 ocupados. Eso sí, pierde 3.000 parados y se queda con 112.572, que es el nivel más bajo desde el año 2008. Un asunto, el de las cifras del paro, que además vamos a completar esta mañana contándole los detalles del Congreso Internacional LGTBI de Andalucía, que arranca mañana miércoles en Torremolinos bajo el lema Andalucía, tierra de igualdad, libertad y diversidad. Se centrará, fíjense, en prevenir el ciberacoso y el bullying. Además, dentro del programa se va a poner en marcha una mesa redonda dedicada a los medios de comunicación. Hoy hablamos con Juan Carlos Roldán, es presentador de Canal Sur y será el moderador de esa mesa. Y a esta hora son las 11:41, nos vamos al Ayuntamiento de Málaga, donde se dan a conocer los detalles de la iniciativa Acto Reflejo. Vamos a escuchar. Relato que ya habéis visto y que veremos todos el día 14. El texto en la pieza dice: los buenos somos más. Y se repite mucho: los buenos somos más, los buenos somos más. Y es eso lo que queríamos hablar, que podemos contar también las historias de todos los buenos. Así, con este ejército mayoritariamente de mujeres, con edades comprendidas de entre 14 y 60 y pocos años, más o menos. 70, 60 y pocos, 50. Nada, de diferentes procedencias: Camerún, Marruecos, España, Egipto, Colombia. Y junto a las dinamizadoras sociales del barrio presentamos esta pieza de teatro comunitario que habla sobre la identidad del barrio y se hará dentro del propio barrio. En el edificio Jorge Macías, en sus ventanas, en sus paredes, proyectaremos imágenes, utilizaremos las ventanas, utilizaremos todo el espacio para hablar de la identidad, para hablar de lo que somos, de lo que hemos sido y de la interculturalidad, de la generación. Bueno, pues es el promotor de esta iniciativa, se llama Ernesto Artillo, y sobre su iniciativa les daremos todos los detalles, ya lo saben, a las 2 y a las 6 de la tarde en los servicios informativos. Y hoy en la segunda parte vamos a hablar con Paula Coronas, es pianista y va a ofrecer un recital junto a la cantante María Villalón. Será este viernes dentro del ciclo Miradas del Sur. Hoy vamos a hablar con ella para contarles todos los detalles. Una segunda parte, fíjense, en la que vamos a estar también en el Archivo Municipal. Sabe que una vez al mes ponemos en marcha ese apartado en el que les contamos hoy, les hablamos de la educación a lo largo de los años en la provincia de Málaga. Todas estas historias las completamos a esta hora con la previsión del tiempo, que hoy viene marcada por cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, matinales en el interior, temperaturas que bajan. Aquí en la capital oscilamos entre una mínima de 20 y una máxima de 27, vientos que soplan de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral. Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a circular a esta hora por las carreteras de la capital. Bueno, pues de momento no tenemos problemas. A nivel algo más intenso en las zonas habituales, en torno a Plaza Manuel Azaña, y también destacar la zona centro y alrededores, como siempre recomendamos usar el transporte público. Pues muchísimas gracias, Miguel. A vosotros, buenos días. Bueno, pues tiempo y tráfico que nos sirve para abrir la mesa de actualidad. Hoy saludamos a Remedios Martel y a Paco Aguilar o Francisco Aguilar. Bienvenidos los dos, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, ¿recordáis vuestra selectividad? Sí. Sí. ¿Cómo fue aquel momento? A ver, ¿qué recordáis de aquellos años? Yo con mucha ansiedad, recuerdo con mucha ansiedad. No, yo hice el último preu que hubo. Recuerdo que las materias nos las preparábamos por grupo. Éramos los especialistas en matemáticas, los especialistas en física, en química. Ah, y bueno, ¿y os dabais clase unos a otros y nos ayudábamos después.
Bueno, pues es una buena técnica. Pero siempre se pasa mal. Bueno, se pasa mal, sea Los como nervios sea. son inevitables. Se pasa mal, sea como sea, porque al final te está jugando o te da la sensación de que te está jugando tu futuro. Luego, con el tiempo y con el paso de los años, ves que todo es un poco más relativo. Pero bueno, en cualquier caso, que hay que estudiar mucho. Para la selectividad, en un ratito nos vamos a contarles todos los detalles. Les cuento ahora que el próximo jueves 5 de junio, los malagueños tenemos una cita destacada, la primera noche solidaria contra el cáncer, un evento benéfico organizado por la sede provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga y la Fundación Unicaja. El objetivo es recaudar fondos para el mantenimiento de los programas y servicios que la asociación presta de manera gratuita a los pacientes de cáncer y a sus familiares. Joaquín Morales es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Días. Pues encantado de estar aquí con vosotros. A ver, cuéntanos, ¿cómo van a ser los detalles de este encuentro? Bueno, muchos detalles no te quiero contar porque me han pedido que sea discreto porque tenemos muchas sorpresas que tienen que desvelarse. Bueno, lo que se pueda contar, Joaquín, vamos a contar lo que se pueda. Efectivamente. Bueno, pues mira, se trata de una cena benéfica. La Asociación Española contra el Cáncer tiene otra actividad principal que no es precisamente la de organizar eventos gastronómicos. A lo que nos dedicamos es a atender a los pacientes de cáncer, a la prevención y a la investigación especialmente. También a la incidencia política y cuando hablemos del tabaco pues te lo comentaré. Pero claro, todos estos servicios que prestamos son completamente gratuitos para quienes los reciben y esto es lo que nos invita a llevar a cabo actividades que nos generen recursos económicos y de ahí la necesidad de crear este tipo de eventos. En esta ocasión, bueno, pues con el nombre de Noche Benéfica contra el Cáncer, vamos a reunir a unas 400 personas en la Hacienda Nadales, en una noche que esperamos sea algo especial, diferente, donde la luz va a tener un protagonismo especial, muy especial, y donde bueno, pues van a venir caras muy conocidas, famosos de diversos sectores, ¿no? Cultural, político, musical y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener la actuación de Pasión Vega, vamos a tener la actuación de una pianista que yo descubrí no hace mucho tiempo en otro evento en Ronda, Laura de Los Ángeles, una extraordinaria pianista de flamenco que trabaja, es extraordinaria, ¿no? Que seguramente los que vayan a venir a poder disfrutar de esta noche lo van a valorar también como yo lo hice cuando la descubrí, ¿no? Joaquín, pues ahora que hacer referencia a Laura de Los Ángeles, porque es que resulta que la tenemos en directo y vamos a tener la oportunidad de saludarla para que nos cuente también qué supone para ella participar en esta gala. Laura, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Oye, qué palabras tan bonitas de Joaquín, Laura. Acá me ha dado ya estoy feliz, toda la mañana y todo el día. A ver, cuéntanos, Laura. Cuéntanos un poquito lo que se pueda, de la gala y de lo que tú vas a aportar en esta gala de esta semana. Bueno, pues lo que se pueda de la gala, que estoy de nuevo encantadísima de poder participar en una gala de esta magnitud, de este calibre, ¿no? Porque aportar lo que se pueda a esta causa siempre es necesario. Y nada, bueno, como ha dicho, ¿no? En Ronda ya estuve, fue una noche preciosa. Y aquí pues lo que tengo que aportar pues lo mismo, ¿no? Que la gente escuche, que se alegre con el piano flamenco, con mi manera de tocar. Y bueno, pues sorpresitas que llevo, porque si no, siempre hay que tener sorpresas, ¿no? Como yo digo. Pero bueno, sobre todo eso, que disfruten con el piano flamenco, con la música y sobre todo, que lo más importante, que aportemos y luchemos por esta causa tan importantísima. Sobre todo colaborar, porque el que más y el que menos siempre tenemos un familiar que tiene cáncer o que ha pasado por un proceso de cáncer y al final poder aportar, Laura, nuestro granito de arena para ayudar a todas las personas, a las personas que se encuentran en una situación de este tipo y a sus familiares también. Hombre, por supuesto, ¿no? Todo, por desgracia, todos sabemos lo que es eso y por eso tenemos tanta conciencia, que tener esa conciencia y nada, para mí, de verdad, gracias por querer contar conmigo de nuevo y bueno, haré todo lo posible para poner la nota musical, ¿no? Junto a Pasión Vega, que fíjate, ¿no? Un nivelazo. Pues Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estaremos muy pendientes de la actuación también en esa gala contra el cáncer. Muchísimas gracias, Laura. Allí estaremos con mucho gusto y a pasar una noche
magnífica y ofrecer la alegría y todo lo que se pueda. Claro que sí. Así es. Oye, pues maravillosa, Sí, un plantel Laura de Los Ángeles. Sí, extraordinario. Bueno, pues tenemos también a un maestro de ceremonias también fuera de serie, Ángel Rielo, que pues no va a dejar de sorprendernos a todos los que estemos allí, porque bueno, pues él actúa de una manera que da un punto de humor a todo lo que hace y lo guía y lo conduce pues con una maestría que la verdad es que estamos súper contentos, ¿no? Llevamos muchísimo tiempo organizando y preparando este evento y lo estamos haciendo con muchísima ilusión, y aquellas cosas que se hacen con ilusión suelen salir bien. Hay una subasta también, Joaquín, ¿se puede adelantar algo? Sí, hay subasta porque hay unos vestidos preciosos de Jesús. Tenemos varias tiendas de moda que nos han donado vestidos, ropa y demás. Un modisto extraordinario que también ha aportado uno de sus vestidos, y algunas cosas pues un poco así extravagantes y que, bueno, pues que creo que pueden gustar. Tenemos también camisetas firmadas de Unicaja, ¿no? Del baloncesto, del Málaga, y bueno, pues cosas que pueden resultar interesantes para algunas personas. Y otra cosa que aportamos este año por primera vez es una ruleta que va a aportar muchísima suerte a todo el que quiera participar, porque hay un montón de extraordinarios regalos valorados en muchísimo dinero y que están al alcance de cualquiera, y que basta con que la suerte les mire a los ojos. ¿Todavía quedan entradas, Joaquín? Todavía quedan entradas porque hemos reservado, siempre lo estamos haciendo, para los últimos días. No llegan siempre gente pues que se ha quedado un poco rezagada. Y entonces siempre hemos reservado 4 o 5 mesas pues para estas ocasiones en las que te llaman y te dicen, oye, que es que se me ha pasado, pero quiero ir, ¿no? Claro. Y ahora, pues ¿cómo le dices que no? Pues siempre dejamos algunas mesas reservadas para esta, y estas son las que nos quedan libres. Todas las demás están ya ocupadas. Bueno, pues será este viernes esa noche solidaria. ¿En qué se diferencia con respecto a otras? Bueno, ha sido un poco el despliegue de infraestructura que hemos destinado a esto, ¿no? Como te decía, la luz tiene un protagonismo especial, y esto, pues todos los que nos acompañen esa noche van a poder apreciarlo. Tenemos un túnel de luces precioso en el que se van a dar muchos mensajes esperanzadores. Tenemos un fotocall muy especial en el que se marca la silueta de la persona que se pone delante y se queda fija, ¿no? Y bueno, pues son cosas muy entretenidas. Vamos a tener un dron que va a estar grabando todo el evento, y todas las mesas van a estar conectadas por luz. Y ya te digo, la luz va a tener un protagonismo muy especial, y bueno, pues para nosotros, como te digo, es algo distinto que hemos querido darle un toque especial, y esperemos que sea de agrado de todo el mundo. Programas y servicios que lleva a cabo la Asociación Española contra el Cáncer, Joaquín, que yo creo que es importante recordarlo. Sí, bueno, principalmente son 4 las áreas en las que la Asociación Española contra el Cáncer destina y pone el foco. Pues la prevención, la atención al paciente diagnosticado y la investigación son las 3 más conocidas, pero hay otra menos desconocida, que es la incidencia política. Desde la Asociación Española contra el Cáncer se actúa como una especie de lobby de presión en el que se invita a las administraciones de todo tipo, en este caso al Estado español y también a la comunidad autónoma, ¿no?, para que lleve a cabo acciones que son necesarias para la sociedad civil, para la sociedad en general, ¿no? Y te hablo de acciones como las mamografías. Esto antes no se hacía, no había un protocolo establecido en el Servicio Andaluz de Salud, y la Asociación Española contra el Cáncer, la sede provincial de Málaga, sí que prestaba estos servicios a todas las pacientes que venían bueno, pues que necesitaban esos tratamientos, y se les aplicaba completamente gratuitamente, hasta que se le exigía a la vez a las administraciones a que esto era algo que se tenía que prestar desde la sanidad pública. Cuando esto se consiguió, pues se dejó de aplicar en la asociación. Esto ha ocurrido con las mamografías, con las citologías, con el cribado de heces, con muchos tratamientos. Las leyes antitabaco, ¿no?, en las que también la Asociación Española contra el Cáncer ha influido de una manera importante pues, para que se lleven a cabo, y esta es una parte quizás un poco desconocida, no se sabe, no se conoce tanto, pero está ahí, ¿no?, y ejerce una presión importante para que se beneficie la sociedad de tantas cosas necesarias que hay que ir incorporando, ¿no? En este caso, con la ley antitabaco, pues también se hizo un esfuerzo, fuimos merecedores en Andalucía de una medalla que entonces estaba el anterior
anterior presidente provincial, Paco Aguilar. Que lo tenemos aquí sentado. Tenemos hoy aquí, que seguro que nos podrá dar más detalles sobre aquel evento. Fue emocionante, hombre, el que te hagan... reconozcan la labor de toda una asociación, de todo un grupo tan maravilloso como es la Asociación Española contra el Cáncer, de todos los voluntarios que la forman, que la conforman, que luchan por ella, pues fue un hito maravilloso. Además estábamos todavía en la pandemia, un poco con las mascarillas, las historias aquellas, y bueno, aquello fue, no sé, digno yo creo que de la asociación, ¿no? De que se lo merecía por todo. Porque ¿cómo de importante, Paco, tú que has estado en primera línea de la Asociación Española contra el Cáncer, cómo de importante es la labor que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer? Yo creo que es fundamental, porque por lo que bien que está diciendo Joaquín, la labor que no se nota, pero que está ahí presente, que es la de mediar en los poderes públicos para que ayuden, porque la labor que puede llegar el cáncer en la Asociación contra el Cáncer, aunque sea muy grande, aunque sea muy enorme, aunque esté muy repartida por toda España, no llega a todo, no puede llegar, no tiene fuerza, es imposible. Quien sí que tiene que llegar es el Estado, con los medios que tiene el Estado. Entonces, el convencer a los políticos de que una prevención ahorra dinero en sanidad, cuando ellos lo ven solo como un gasto más que tienen esa prevención, y no es así, eso no es gasto, eso es ahorrar dinero para el futuro, porque es mucho más caro después el tratamiento de una enfermedad del cáncer. Esa labor la hace la asociación estupendamente bien, ya lo hace a nivel Madrid, a nivel Andalucía, se ha visto con los cribados que se están haciendo ya de heces, con la mamografía antes que se hizo, como bien ha hablado Joaquín, todo este tipo de cosas que no se ven en la sociedad, pero que sí que hace ese lobby, ese factor humano de personas luchando con la princesa al frente. No olvidemos que la princesa, ahora la actual reina, es la presidenta honorífica de la asociación y ejerce como tal, y eso se nota, ¿no? Y entonces toda esa labor, todo ese trabajo, pues se ve en el beneficio de los... Ahora mismo estamos inmersos en los paliativos, en el tema de los paliativos. La unidad de paliativos había en Marbella, ya no está porque se ha hecho cargo ya el Estado, o la comunidad autónoma en este caso. Y toda esa lucha que la empieza la asociación para prevenir una enfermedad como es el cáncer, con todas las ramificaciones que tiene, y que la comienza ella y después se la va trasladando poco a poco al Estado, que en este caso la sanidad pública, que es la que tiene más medios para poder acometerla y hacerlo, ¿no? En ese sentido es cierto lo que dice Paco. Yo recuerdo estando en el Parlamento de Andalucía, precisamente la presión la exigencia por parte de la asociación con relación al cribado. ¿Te acuerdas, Susana, cuando vino aquí al Palacio? Claro. Que muy astuta ella dijo al final, pues vamos a instaurar el cribado, que no lo hizo, pero lo dijo. Pero se empezó a trabajar, porque la implementación de cualquiera de estas... Claro, vino después, pero se empezaron con los protocolos, se empezó con todo, porque ese camino hasta que sea una realidad, se fue haciendo. Te lo digo porque estaba yo en la consejería. Comenzó con el Partido Socialista y luego se implementa con el Partido Popular, que ha sido una realidad y que de verdad que está dando unos resultados magníficos, últimamente no está porque llegando está seleccionando a muchos pacientes. Sí, esto me consta, Paco, de que personalmente... He visto que a mí me llegó una vez hace ya varios años y no me ha vuelto a venir otra. Sí, yo esto es algo que me ha llegado en más ocasiones y lo he comentado con el delegado de salud, con Carlos Bautista, y entonces, bueno, pues parece ser que es que necesitamos también revisar nuestros datos en los estados del SAS, ¿no? Porque muchas veces cambiamos de domicilio o algún movimiento que se haga y esto influye, parece ser, de manera directa, pero es cierto. A mí me preocupa aún más, porque es verdad que en ocasiones no están llegando, pero me preocupa aún más, Paco, la baja incidencia que tenemos los andaluces y especialmente los malagueños en acudir a esa invitación que nos hace el Servicio Andaluz de Salud para asistir a estos Porque no gasta publicidad, no hacen publicidad. Y es una labor muy difícil. Pero convencer a la gente que lo haga es difícil. Pero a todos nos ha llegado esa... Sí, pero no, lo que estoy diciendo es... Claro, una vez que te llega, luego no llega. Lo mandan, pero no lo haces, está claro. Y eso yo lo hablamos en mi época, se habló de que había que hacer una publicidad de
de lo necesario de hacer eso. Un llamamiento a la población para que acceda Son dos cosas. a algo Está por que un se lado le la facilita, publicidad, que evidentemente es necesario, pero por otro lado también acelerar y agilizar los protocolos de actuación, porque muchas veces si pones muchos pasos para llevar a ese cribado, pues lo dificultas, ¿no? Hay comunidades autónomas donde lo facilitan mucho, ¿no? Te llega la muestra, el tarrito a tu casa y lo puedes presentar en cualquier farmacia así de simple. Aquí hay más pasos que dar y tal, y todo esto dificulta. Yo creo que ahí hay un campo importante donde se puede optimizar las cosas. El Día Sin Tabaco, que lo celebramos el sábado también, quería preguntarle actividades que llevó a cabo la Asociación Española contra el Bueno, pues nosotros empeñados en que esto deje que no se pueda fumar en ningún sitio. Que no se puede fumar en ningún ni sitio. vapear tampoco. Es que es tan malo una cosa como la otra. Esto parece Pero que... los jóvenes no lo ven igual, Sí, como huele bien, ¿no? Pues parece que es hasta sano, ¿no? Pero no, esto hay que dar un mensaje muy contundente. Esto no es así, es tan grave y tan delicado y peligroso el tabaco como el vapor, ¿no? Y por tanto tenemos que lanzar ese mensaje de que no hay que vapear ni fumar. Entonces, oye, pues nosotros vamos a apoyar y vamos a insistir en que cualquier acción en la línea de dejar de fumar va a ser positiva. Nosotros tenemos dos acciones y una de ellas es la de seguir llevando a cabo talleres de deshabituación tabáquica. Tenemos a un doctor, a Salvador Oña, que es una persona con un extraordinario bagaje y experiencia. El mayor índice de gente que se quita el tabaco de España. De toda España. Tiene Oña. Lo sé. Además ha participado en programas de televisión nacionales en los que ha tenido muchísima incidencia. Y es una persona, pues, como digo, extraordinaria y con una experiencia extraordinaria en ese sentido. Y bueno, pues él desarrolla estos programas de deshabituación tabáquica con un porcentaje, como dice Paco, altísimo de éxito. Número 1 en España. Sí, es así. Y luego... No, cuando yo llegué decía, tú estás con Salvador Oña. O sea, la gente conoce más a Salvador Oña por quitar tabaco que a la asociación. O sea, es que es una institución, desde luego. Este señor sabe muchísimo de esto. Madrid lo quiso quitar y ni de coño. No, hay cosas que no se pueden, lo que funciona no se puede quitar. Eso no se toca. Y otra acción que también llevamos a cabo son los espacios libres de humo. Y en esto pues intervienen nuestras juntas locales por toda la provincia, en la que invitan a los ayuntamientos a cedernos zonas, espacios, parques, playas, zonas en las que acude pues mucha población y se declara libre de humo. Esto no significa que el que pase fumando pues lo vayan a multar, pero sí es una invitación a que esa zona quede libre de humo. Se detalla, se ilustra, ¿no?, por la zona con carteles y demás, y se invita a la población a que esa parte... Pues esto es otra acción que también estamos llevando a cabo con mucho éxito, cada vez lo estamos implantando más por toda la provincia, y son dos medidas en las que continuamos de cara a aportar nuestro granito de arena en este sentido. Pues el tabaco sigue siendo la principal causa de muerte evitable y los cigarrillos electrónicos cada vez más extendidos entre los jóvenes dañan seriamente la salud. Es la advertencia de expertos de los hospitales de Quirón Salud en Andalucía, un mensaje que han lanzado coincidiendo además con el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró el sábado, como les digo. José Daniel Alcázar es el jefe de neumología del Hospital Quirón Salud Málaga. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntenos, ¿dónde han puesto el foco desde el Hospital Quirón Salud Málaga con motivo de este Día Sin Tabaco? Bueno, pues aprovechando que estabais hablando del tema del vapeo, nosotros conocemos a los jóvenes que ahora se aficionan al tema del vapor como nativos del vapor porque no han probado el tabaco, han empezado directamente con el vapeo. Casi siempre por temas sociales, ¿no?, por ser aceptados y tal. Entonces hemos puesto el foco en los jóvenes, los más jóvenes, que serán futuros pacientes con EPOC o con enfisema, bronquitis crónica, cualquiera de las enfermedades que están asociadas al tema de vapear y al tema del tabaco. Entonces, en ellos nos hemos centrado principalmente en concienciar que el vapor, como decía aquí el compañero, aunque huela muy bien, aunque el aroma parezca inofensivo, no lo es en absoluto. Ya hay estudios muy serios, no al nivel de los estudios del tabaco porque falta tiempo, pero estudios muy serios que hablan de que es tan nocivo como el tabaco y con ingredientes nuevos que pueden producir enfermedades nuevas. De hecho, lo están produciendo, ¿no? Claro que no sabemos siquiera, ¿no?, las consecuencias que pueden tener a medio y largo plazo. Doctor, tenemos una cifra y es que el 48%, que prácticamente es la mitad de los adolescentes, han probado los vapeadores. Yo creo que es importante que recordemos qué efectos nocivos se conoce ya que provocan sobre la salud. Bueno, pues a nivel tisular, a nivel de los tejidos, ya se sabe que tiene
produce una inflamación muy parecida a la que produce el tabaco, lo cual nos da mucho que pensar. Es decir, probablemente en el plazo de 10 años podamos empezar a tener jóvenes que empiezan a tener problemas de bronquitis repetidas que al final terminan en bronquitis crónica y más adelante en enfisema. Además, ya hay una neumonía que tiene un nombre propio asociada al uso del vapor, que es el EVALI, ¿no? Entonces, es algo que se le ha dado una publicidad tremenda, muy atractiva, y a los jóvenes que siempre les llega mucho todo que sea muy atractivo, además huele bien, pues hace que tengan cierta predisposición a probarlo, ¿no? Pero vamos, estamos al mismo nivel como cuando se empezó con el tabaco a concienciar de que producía daño ya por los años 50, 60. Esto está igual, estamos empezando otra vez con una nueva droga, porque además tiene nicotina y la nicotina produce adicción, como bien sabemos todos. Entonces tenemos que ser en esto especialmente rígidos. Doctor, para recordar otra vez y que no se nos olviden, ¿qué porcentaje de casos el tabaco tiene relación directa con el cáncer de pulmón? Pues cuando te diga el porcentaje verás que no es casualidad, ¿no? Entre un 85 y un 90% de los cánceres de pulmón están asociados al tabaco. No es casualidad, ¿no? Cuando los porcentajes son más bajos, pues podemos decir, bueno, pues a veces sí, a veces no. Siempre hay alguno que se acoge a, bueno, pues tengo un amigo que falleció de cáncer de pulmón, desgraciadamente, y no había fumado nunca, desde luego. Pero la mayor parte de las personas que tienen cáncer de pulmón tienen, como digo, en un 85-90% está vinculado al tabaco. Y el problema es que el tabaco es, de todas las cosas, ¿no?, que hay en este aspecto, es lo único que podemos evitar. Lo otro es genética, mala suerte y otra serie de factores, pero esto lo podemos evitar, ¿no? Hombre, esto está en nuestras manos totalmente. Claro. Bueno, y es que además estos fumadores, estas personas que desgraciadamente fallecen con cáncer de pulmón y que no han fumado, pero sí han estado toda su vida expuestas a espacios donde se fumaba. O sea, que realmente la exposición al tabaco ha existido. O sea, que no es directamente real el hecho de que no he fumado y he tenido un cáncer de pulmón. Que efectivamente ese 90% de personas afectadas por el tabaco para poder tener o para tener un cáncer de pulmón existe, es real. Vamos, seguro que él no lo puede ratificar esto. Por supuesto que sí. El tema del tabaquismo pasivo, ¿no? Claro. Antiguamente con las mujeres que estaban casadas con grandes fumadores, los niños cuando iban en el Seillas o en el Cinca o el coche que sea de entonces y el padre cerrada, o la madre o los dos estaban fumando dentro, ¿no? Entonces claro, las criaturas se han fumado durante los primeros 10 años, 15 de su vida, todo lo que se ha fumado el padre de manera pasiva, ¿no? O sea que realmente, y aparte hay otro factor que es lo que nosotros llamamos, bueno, la patología pulmonar no relacionada con el tabaco y está relacionada con el radón, que es un producto natural que está en el ambiente, que está en el suelo y que en ocasiones puede llegar a estar relacionado con cáncer de pulmón que no han sido fumadores, ¿no? Además hay una normativa muy seria a la hora de construir, que ya hay que poner aislantes en el suelo para que el radón no se filtre en las tuberías, ¿no? Doctor, ¿qué debe hacer alguien que nos esté viendo, que sea fumadora, que quiera dejar de fumar? A ver, ¿cuáles son los pasos a seguir? A ver, pedir ayuda es importante. En la Seguridad Social hay, desde luego, unos equipos maravillosos que te ayudan a dejar de fumar. Tienes que pedir ayuda. Ellos te hacen primero una entrevista, después te dan una serie de consejos, puedes estar y participar en una serie de charlas. Muchas de ellas están relacionadas con las sociedades que hay ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, nuestros compañeros saben muchísimo de eso, ¿no? En Quirón, desde Quirón también tenemos consultas especializadas en tabaco, ¿no? Y pedir ayuda. Entonces, una vez que te metes en un circuito donde podemos asesorarte, acompañarte, que es fundamental, darte un asesoramiento también psicológico y darte sobre todo algo que sustituya a ese que ha sido tu compañero durante muchos años, mal compañero, pero ha sido tu compañero durante muchos años, cambiarlo por algo que también te llene y haga un poquito ese vacío que deja el tabaco, lo haga mucho más llevadero, ¿no? Y más enriquecedor, desde luego.
Doctor, y yo creo que es importante también que le digamos a todas esas personas que cuanto antes lo dejen mejor. Quiero decir que al final todos los efectos negativos del tabaco, hombre, no sé si todos, evidentemente dependerá del número de cigarrillos, de los años que se hayan pasado fumando, pero bueno, que al final podemos mejorar nuestra salud, claro. Parece que se ha congelado. Sí, yo creo que voy a aprovechar, si me permite, claro, para decir que el camino más corto es llamar al teléfono 900-100-036, que es el teléfono de la Asociación Española contra el Cáncer, y solicitar participar en estos programas de deshabituación tabáquica, que son completamente gratuitos, con una eficacia extraordinaria y, por tanto, es a golpe de teléfono. Bueno. Y además te adelgazan. Sí, y ahora ¿te adelgaza el qué? Sí, porque pero si todo el mundo dice que dejar de fumar engorda. Por eso digo que llamando a la asociación con ese tratamiento, el doctor Oña tiene un régimen que yo lo he seguido, puedo hablar en primera persona, y me ha ido maravillosamente bien, y he bajado 11 kilos y no lo he recuperado. Bueno, que la capacidad pulmonar se recupera, que los pulmones se limpian, que yo no me sé quería que nos lo dijera el doctor porque yo no me lo sé, pero sé que cuando llevas un año sin fumar la posibilidad de tener un infarto baja muchísimo. En fin, que o sea, yo quería que nos lo contara el doctor, pero bueno, que está el doctor, que creo que lo hemos recuperado para que nos contara todo lo que podemos mejorar cuando dejamos de fumar. Es que se ha cortado, disculpa. Bueno, cuando dejamos de fumar hay una especie de cronograma de mejorías que vamos percibiendo conforme van pasando los días. De entrada, tenemos la sensación, es que hay muchos factores, por ejemplo, el tema cardíaco, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial en las primeras 10 horas ya empieza a disminuir. O sea, ya empezamos a tener cardiovascularmente efectos inmediatos. Después van pasando los días y las semanas, la sensación de plenitud a la hora de respirar es mucho mayor. También el tema de la tos, que es de muchos de los problemas respiratorios asociados al tabaquismo, de los que se quitan más rápidamente. En 2 o 3 semanas podemos estar sin tos, que es un poco el síntoma principal de la bronquitis crónica. Y ya conforme van pasando el tiempo, los años, va disminuyendo las probabilidades de que tengamos cáncer, ¿no? El tema de la bronquitis crónica, de la EPOC, el riesgo de tener estas enfermedades se reduce en el plazo de unos 10-15 años al mismo que tendría una persona que nunca ha fumado, ¿no? Doctor, ¿y se recupera el olfato? Sí. Que se ha perdido. Es una cosa que refleja todo el mundo, es cierto. El paladar y el olfato. Son dos aspectos. Y es que empezamos a ver cómo olíamos. Sí. O sea, cuando dejamos de fumar empezamos a decir, bueno, y yo olía así, por Dios. Entonces es un dato muy curioso y todos lo dicen, olía a demonios. Sí, sí, sí. Y ya y se empieza a coger una cierta aversión. De hecho, los más antitabacos suelen ser los que lo han sido alguna vez, los que han sido fumadores alguna vez, ¿no? Sí. Bueno, doctor Alcázar, jefe de neumología del Hospital Quirón Salud Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Un placer. Gracias. Y todas las medidas que ponga la sociedad en marcha para evitar que se pueda fumar en cualquier sitio también favorecen. Nosotros empezábamos diciendo que el Ministerio había aprovechado la celebración del Día Sin Tabaco justamente para anunciar que quiere ampliar el número de lugares donde va a estar prohibido fumar, y hemos salido a la calle para preguntarles. Me parece estupendo. Primero porque yo no fumo en mi vida, pero vamos, aparte de eso, lo veo bien por la salud de los demás. Si tú estás fumando delante de un bebé o delante de una persona que le molesta, no tiene por qué estar aguantando tu vapeo o tu humo. Yo lo veo excelente. Yo he sido fumador. A mí el tabaco no me molesta, pero que había que respetar algo, pero tanto había que darle un poquillo de libertad a los demás. Que quiera fumar, que fume, pero que es malo, sí. Hay tantas cosas malas y seguimos consumiendo, pues... Pues la verdad es que a mí me parece súper bien, porque la gente que no fuma pues tampoco tiene por qué estar aguantando ni el humo, ni el olor, ni nada. O sea que para mí súper bien. O sea, no... Para mí genial también, aunque sea fumadora, pero genial. Hay espacio para todos. Porque lo deberían quitar de todos los sitios. Lo que está claro es que el que fume va a estar en contra y el que no fume pues está a favor. Lo tiene que hacer el gobierno. Lo que pasa es que como hay tanto dinero, tantos impuestos y tanto eso, es quitarlo, prohibirlo totalmente. Punto.
Bueno, y está la solidaridad también de la gente que fuma, que no fuma delante de otros a los que no, a los que puede contaminar. Joaquín Morales. Siempre se ha dicho que tu derecho a fumar termina donde empieza el mío a respirar, ¿verdad? Y yo creo que la prioridad debe de ser hacia aquella persona que no fuma, que hay que respetarle, claro, ¿no? Yo comprendo que el que quiera fumar, pues si no está prohibido, pues que lo pueda ejercer, pero desde luego dándole prioridad a aquel que no fuma y que quiere estar en un ambiente libre de humo. Hay que conseguir esa generación libre de humo. Sería maravilloso. Ese es el objetivo. Joaquín Morales, mil gracias por habernos acompañado esta mañana. A vosotros por llamarme, muchas gracias. Que les decía yo que si recordaban, empezábamos la mesa de actualidad preguntándoles a los tertulianos si recordaban la selectividad, porque es que hoy ha arrancado las pruebas de acceso a la universidad y nuestra compañera Rocío Carrascal se ha ido allí para ver cómo se vive, qué ambiente hay, si hay nervios. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues total normalidad en este arranque del primer día de la EBAU, de la conocida como selectividad, y eso es lo más destacable, esa normalidad que ha sido posible pues gracias, entre otras cosas, a esa coordinación que se ha llevado a cabo desde la propia Universidad de Málaga. Encargada de todo eso, pues la vicerrectora de estudiantes, Susana Cabrera, que ya nos acompaña. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablaba de esa normalidad que se ha dado hoy, que es lo que tiene que ser. Exacto. Hoy la buena noticia es que no tenemos ninguna noticia que dar. Todo ha transcurrido con normalidad, no hemos tenido ninguna incidencia. Los nervios típicos del primer examen, del primer día de pruebas para los estudiantes, pero todo bajo control y todo bien. Los nervios de esos más de 9.000 estudiantes que se enfrentan a esta prueba, que aunque desde la universidad se reitera mucho eso de que, bueno, si uno ha llevado bien el bachillerato, esta prueba es simplemente un paseo, ¿no? Sí, ten en cuenta que normalmente el porcentaje de aprobados de las pruebas está entre el 90 y el 95%. Luego es verdad que ya otra cosa es sacar la nota para lo que uno quiere estudiar en concreto, pero que es mucho más el miedo, ¿no? Los nervios que hay antes de la prueba, pero que luego al final salen todos muy bien, seguro. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque desde la universidad estos últimos días han estado haciendo bastante. Sí, por supuesto, se le ayuda mucho en el tema psicológico, se les recomienda, se le da muchos consejos de que estén tranquilos. De hecho, los llamamos, los convocamos temprano para que pasen los nervios sin entrar todavía al aula, se coloquen, se ubiquen cuál es cada uno su aula donde va a ser el examen y bueno, la medida que podemos siempre intentamos relajarlos un poquito. Este año además es un año de cambios importantes en el nuevo formato. ¿Cómo cree que va a resultar? ¿Va a ser más beneficioso? Bueno, yo creo que sí, yo no creo que vaya a ser mucho más, pero es verdad que siempre hay miedo a los cambios y entonces, bueno, esto de que se decía de que se harían preguntas como más, que implicarían menos estudiar y más reflexionar y más... Pero yo creo que sí, que seguramente las notas no se notará ningún cambio, pero bueno, hay que esperar hasta el final de los exámenes y tener las notas para saberlo. Ese tipo de preguntas más competenciales, que además ya se está trabajando desde los primeros años de secundaria en esta línea, ¿en qué cree que beneficia a esos estudiantes de cara después a la universidad? Bueno, pues yo creo que lo acerca más a la realidad de lo que va a ser luego la universidad y lo que va a ser luego su futuro laboral. Es decir, que también hoy en día no tiene tanto sentido ya solo estudiar, memorizando o preparándote solo. Incluso estudiar para preparar las pruebas tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que es beneficioso para los estudiantes. ¿Cómo se prepara todo este proceso desde la universidad? Porque hay un montón de gente implicada en estos días y luego posteriormente también en la corrección de los exámenes. Pues sí, efectivamente. Esto, aunque muchas veces la gente piensa que esto solo dura 3 días, no, lo que hay detrás es un año de trabajo, porque tenemos desde los ponentes que son los que preparan los exámenes, las reuniones que tienen para preparar los exámenes, todo el personal luego que necesitamos prestando el servicio tanto desde el personal de administración y servicio como vocales correctores, como personal también en los centros educativos, en la provincia, en los institutos. Es decir, que es un engranaje y bueno, contamos con la ayuda de la delegación, por supuesto, de educación y bueno, un engranaje de muchas personas. Desde primera hora veríamos por aquí también a estudiantes de la universidad que están actuando de cicerones y están echando una mano también a los que se presentaban aquí a selectividad. Eso es algo nuevo que hemos puesto este año y es tener a otros estudiantes que para darle un poco ese aire de tranquilidad y de quitarle seriedad al día, pues están repartiéndose unas pegatinas para los estudiantes y están para precisamente que ellos tengan la referencia de alguien cercano que los relaje y los calme. Vicerrectora, muchos de estos estudiantes que hoy están en segundo de bachillerato, el año que viene van a ser alumnos de la Universidad de Málaga.
¿Cómo se afronta eso? ¿Qué ofrece la Universidad de Málaga a estos alumnos? Pues lo que quieran, les ofrece todo lo que quieran porque, bueno, la Universidad de Málaga es una universidad generalista donde tienen la ventaja de poder elegir prácticamente todo lo que quieran estudiar y la Universidad de Málaga les va a ofrecer, además de esos estudios, posibilidades de tener una actividad, una vida cultural, una vida relacionada con la salud, con el deporte, es decir, que van a encontrarse en una familia, en un entorno que no es solo de estudios, sino que te da mucho más que eso y por supuesto luego las posibilidades también que la Universidad de Málaga, una de las que tiene mejores indicadores de internacionalización, precisamente también luego de tener una experiencia de movilidad con muchos programas que tiene nuestra universidad. ¿Qué carreras van a ser las que van a tener más demanda este año? Pues tal como van las cosas últimamente, el año pasado la que tuvo la nota más alta de corte fue precisamente la de matemáticas con informática, ingeniería de informática y matemática, la segunda medicina, es decir, que el mundo está entre las ingenierías y la salud, tenemos la división de las carreras más demandadas. ¿Y cuándo van a saber la nota estos alumnos? El 12 a las 10 de la mañana. Pues muy bien, que se lo apunte todo el mundo, el 12 a las 10 de la mañana, ya pueden ir a mirar las notas. Muchísimas gracias, Susana, y mucha suerte en el resto de los días. Bueno, pues muchas gracias y nada, animar a todos los estudiantes, los que ya han empezado, ya seguro que ha bajado el nivel de nerviosismo, pero animarlos a que sigan tan positivos y que no se preocupen, que todo va a ir muy bien. Bueno, pues la selectividad que arranca hoy, que ha arrancado esta mañana con lengua y literatura, con ese texto del país, de texto además, que dice, tengo trabajo y soy pobre. ¿Qué os dice esta frase? Tengo trabajo y soy pobre. Algo así era, no sé pues si realmente. Que está claro que es un poco lo que estamos viviendo en la sociedad. Un desnivel o una desproporción entre los costes. Tener trabajo y ser pobre. Que yo creo que es lo que le está pasando a la sociedad. Tu salario y el coste de tu vida no tienen nada que ver. Es que hay un desnivel terrible. Sobre todo la vivienda se lo está llevando. Es una frase lapidaria. Bueno, la vivienda y todo, porque vas a comprar al supermercado, lo hemos hablado aquí muchas veces. Es una frase dura, La vivienda que teóricamente tendría que tener un 33% del salario. Sí. No, se lleva el 70 ya, ¿eh? Claro. Se lleva el 70%. Con lo cual el otro 73 que tendría que tener para los gastos normales de colegio, esto y lo otro, eres pues pobre, no lo tienes. No te llega, porque es que el eso incremento del precio de la pero vida con los minipisos. Ha subido y no tiene nada que ver con el incremento salarial, es que no ha existido. Con los minipisos se va a arreglar. Desequilibrio. Hay más puestos de trabajo, es verdad que se está generando trabajo en Málaga y luego hablaremos de los datos del paro que han bajado, han vuelto a bajar otra vez. Y estamos en cifras de 2008, pero claro, con los sueldos que hay, es que no llega. Bueno, que antes de hablar de las cifras del paro les voy a contar otra historia. Tiene que ver con el Palacio de Congresos de Torremolinos, que acoge desde mañana la 5ª edición del Congreso Internacional LGTBI de Andalucía. El encuentro se desarrollará durante 2 días, organizado por la Consejería de Inclusión Social. Hay un programa muy amplio de ponencias y simposios. Este programa además incluye mañana miércoles una mesa con periodistas de distintos medios informativos. Juan Carlos Roldán es presentador de Canal Sur Televisión y moderará este encuentro. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien hallado. ¿Cómo estáis? ¿Qué destacarías de esta 5ª edición del Congreso Internacional LGTBI Andalucía? Bueno, pues destacaría que es una apuesta, un año más, una 5ª edición, por visibilizar y por normalizar una realidad que ya debería estar normalizada, pero bueno, como hay que seguir trabajando en estas cosas, me parece un gesto de generosidad y una apuesta interesante por la administración pública, por un colectivo que durante mucho tiempo ha sufrido acoso, ha sufrido desprecio en muchas ocasiones. O sea que el hecho de que lo público se preocupe por nosotros, pues siempre es una buena noticia. Este año, además, especialmente centrado en el ciberbullying, en el acoso, el ciberacoso, que es muy importante dar visibilidad, ¿no?, a este tipo de acoso, a cómo ha ido evolucionando, ¿no?, el acoso que antes se llevaba a cabo de otro tipo y que ahora se centra más en redes sociales. Sí, fíjate que el colectivo, las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, hemos sufrido acoso antes de que existieran el término bullying o antes de que existiera el término ciberacoso. Hemos sufrido ese tipo de violencia. Entonces, como a la violencia, la mejor forma de derrotarla es con inteligencia
y con educación, creo que el Congreso va a poner mucho de su parte para ir avanzando en eso, ¿no? En que desaparezca o en que vayamos eliminando ese tipo de violencia como es el acoso, tanto a nivel personal o en la calle, en el día a día, como en las redes sociales, y que se haga con inteligencia y con educación. Juan Carlos, ¿qué periodistas van a participar en la mesa que mañana moderas y un poco cómo vas a plantearla? Bueno, pues va a estar Iván Gelitberg Barbota, que seguro que lo conocéis, compañero vuestro, responsable de la revista Six. También va a estar Manuel Sánchez, que es director de contenidos de la revista Together. Lluís Vilera, que seguramente lo habréis visto en Televisión Española, presentador de Televisión Española y periodista. Y también Alfonso Llopart, de la revista Shanghái. Creo que todos tienen mucho que aportar, además desde distintos ámbitos. Desde la prensa más especializada en el colectivo LGTBI a otros medios de comunicación más generalistas, que creo que tienen la obligación, tenemos la obligación, también yo trabajo en una tele pública, tenemos la obligación de visibilizar y de normalizar una situación que está en ese tema. Claro, sobre todo normalizar, ¿eh? Poner el acento en normalizar, porque al final es una situación que no tiene por qué tener una discriminación, ni una presión, con lo cual, si conseguimos ese objetivo de normalizar una situación, eso que hay una cosa perfecto, enhorabuena. Hay una cosa que me empeño mucho, dentro del colectivo, en desterrar. Vamos a desterrar de todo este discurso la palabra tolerancia. Porque ya está bien, ya la época de la tolerancia ya se ha pasado. Ya lo hemos superado. Ahora ya no queremos que nos toleren. Esa parte ya está superada. Queremos que nos respeten, no que nos toleren. Claro. Porque la tolerancia tiene unas connotaciones muy feas, ¿no? Totalmente. ¿Cumplimos los medios de comunicación, Juan Carlos, desde tu punto de vista, con el papel que debemos cumplir? Yo creo que en general sí. Quizá es verdad que cuando en un medio de comunicación hay alguna persona del colectivo, hay una sensibilidad especial, quizá, pero a mí con que ya haya una apuesta por visibilizar y por hablar con normalidad de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, a mí con eso ya me parece algo genial y creo que sea. Pues Juan Carlos Roldán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Un beso enorme. Nos vemos en Torremolinos. Juan Carlos, un beso. Hasta luego. Bueno, pues seguro que va fenomenal este encuentro que arranca mañana en el Palacio de Ferias de Torremolinos y del que también queríamos darles buena cuenta. Que les decía yo que vamos a hablar de los datos del paro, datos buenos del mes de mayo, pero es que estamos en cifras estupendas que no se veían desde 2008. Tirados, claro, evidentemente, la hostelería, todo lo que tiene que ver con la restauración. Ojo, pero es que también Málaga está incorporando sectores muy novedosos, ¿no? Que también generan muchos puestos de trabajo. Tecnológicos. Málaga está siendo puntera en ese sentido también, pero tú antes hacías referencia a una frase que yo creo que es lo que tenemos que tener en el objetivo y en el horizonte para no perdernos, y es que el nivel de vida, o sea, está subiendo, el coste de la vida está subiendo y sin embargo los empleos no tienen una subida salarial lo suficientemente coordinada con ese incremento del coste de la vida para que realmente quien tenga un trabajo no se considere pobre. Este trabajo, pero no me llega, no llego a final de mes. Entonces, eso sí que es una realidad. Pero eso tenemos que empezar a plantearnos que hay que empezar a corregirlo. ¿Qué solución puede tener eso, Paco? A ver. Como economista, a ver, tú claro. Porque... Solución lo tiene todo. O sea, vamos a ver. Todo en esta vida tiene una solución si se quiere hacer. Claro. Yo creo que el problema es la falta de coordinación entre la administración y la entidad. Porque estamos hablando de un problema muy complejo, donde interviene la financiación, donde interviene el suelo, donde intervienen los empresarios. Bueno, estás hablando de la vivienda. Es que yo estoy hablando de la vivienda, ¿por qué? Porque la vivienda consume el 33%, tendría que consumir el 33% de la masa salarial que le entra a una familia, cuando en la realidad le está llegando hasta el 70% o más. Con lo cual está haciendo pobre a los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores, no estamos hablando de que no tengan trabajo. Efectivamente. Entonces, pero si es que yo voy más lejos, gente que tiene ya casa, que se la ha comprado, que está pagando una hipoteca, ¿cuánto se paga de hipoteca a día de hoy? Es lo mismo. Claro, con dos sueldos de 1.000 y poco euros. Bueno, y eso que las hipotecas
las hipotecas bajaron. Y están, es que no hace falta tener que comprar están relativamente bajas. No, el problema es el precio de la vivienda. Claro, si tiene un precio alto, la hipoteca será alta. Del metro cuadrado construido, claro. es que es una barbaridad, es que es imposible poder acceder a comprar una vivienda. Ese es mi opinión ahora mismo el problema. Y se tiene que poner de acuerdo todo el mundo para poderlo hacer. Y para eso tiene que haber voluntad. Claro. ¿Qué nos enfrentamos? Que los políticos, como sus miras son a 4 años, no se establecen leyes ni prioridades que aguanten. Y esto estamos hablando de un problema a mucho más plazo de tiempo, de solución, no 4 años. Con lo cual, no se sientan a hacerlo de verdad. No salen los mini pisos o más pisos, me da igual cómo sea. Y mientras sí, mientras no, ¿qué medidas se pueden tomar? Medidas inmediatas que ayuden a las familias. Yo creo que intentar darle la vivienda y financiar la vivienda a bajo costo, con lo que antiguamente eran los bancos hipotecarios, que ahora mismo son la banca normal y la privada, pero con ayuda del Estado. Y eso es lo que podría ayudar a la financiación. Eso en el caso de quienes quieran comprar una vivienda. Pero, da igual, o lo quieran alquilar, pero igual. cuando estén de alquiler, es que ahí un banco hipotecario no pinta nada. No, ahora mismo lo que se está haciendo, se está intentando empezar a hacer, es que la administración pública esté dando suelos gratis o muy baratos para que entren empresas limitándole el alquiler que vayan a poner para que la puedan sacar en precio de alquiler bajo. Eso es lo que se está haciendo. Claro, eso tiene un periodo de maduración y de hacerlo. No es que yo lo quiera hacer ahora 4 años, y se hace mañana. Pero son medidas que no tienen por qué tener ninguna vinculación con la responsabilidad política del momento. O sea, que tienen que ser medidas dirigidas al ámbito social. A largo plazo. Claro, ese es el problema. Da igual quién gobierne. El problema es que el político no ve a largo plazo, ve a corto plazo. Ese es el gran problema para ese y para muchos otros problemas. El tema del agua, el tema de muchas cosas. El gran problema es que no se mira a 4 años vista y ningún político se embarca en una guerra con mucho desgaste, porque lo tiene, a una política a largo plazo. Pero mira, antes hablábamos del tema de los protocolos. El gran éxito de Málaga, ¿cuál es? Que Paco de la Torre lleva mucho tiempo y Paco de la Torre conoce perfectamente la ciudad y no mira a corto plazo, está mirando a largo plazo. Cuando empezó con los museos, ¿qué hizo? Ver museos a largo plazo, y se lo está consiguiendo. Pero el Málaga vale, cuando la Málaga tecnológica, ¿no? Nadie lo entendía. Está claro que hay que tener la luz de la mirada tiene que levantarse. Nosotros hemos tenido la suerte de un Paco de la Torre, no toda la ciudad lo tiene, y ese Paco de la Torre tiene que traspolar a la Junta de Andalucía, al gobierno español, a todos lados. No, por eso te decía que el problema no es solo aquí local, es general. Que cuando tú planteas un objetivo que es un bien social, tú no puedes pensar que tú vas a inaugurar esto. O sea, tú empiezas a hacer el camino. Es que lo hablamos antes con los protocolos. Sí, con los protocolos de detección del cáncer, por ejemplo. O sea, se inicia un camino porque hay que hacerlo. Y lo inauguró Magdalena. Claro. No, pero es que esto es así. Es que esto es así. Es que tiene que ser así. Debería ser así. Porque me da igual quien lo inaugure. Me da igual. El tema es que tenemos el AVE, que tenemos una serie de... El político está en activo, no le da igual. No le da igual. Sí, le da igual. No le da igual. Yo creo que debería. Yo creo que debería. Ahora la prueba con los trenes, lo no puedo le da decir igual. porque yo he estado en primera línea y sí se inician caminos sabiendo que se puede o no. También te tengo que decir, Remedios, que ha cambiado mucho, ¿eh? Que en poco tiempo hemos cambiado mucho, ¿eh? Y la clase política, en los últimos tiempos está dejando mucho que desear. No es la que teníamos nosotros. No tiene tanta altura de miras. Pero bueno, ese sería otro tema que hoy no lo vamos a poder hablar porque no nos da tiempo. Yo sé que hay compañeros que son maravillosos y magníficos y gente muy comprometida, gente que está trabajando, dejándose la piel y eso... A ver, que puede haber casos, que yo no te voy a negar que puede haber casos y que haya... esa diferencia. Muchos casos. Pero que ¿tú crees realmente que el gobierno de Pedro Sánchez tiene una intención real de poner en marcha el tren litoral en Málaga? Sí. O sea, ¿te consta? Sí. Apuntamos. Sí. Lo hablamos dentro de un par de años. Ahora, te digo, con todas las dificultades que conlleva poner en marcha un proyecto de esas características. Que lo tiene. Pero hay una voluntad decidida ahora mismo. ¿Que dentro de 2 años el gobierno cambia? El gobierno que cambie, si no seguimos gobernando los socialistas, tiene que hacer suyo ese proyecto y tiene que seguir adelante con ese proyecto. Ese es realmente el valor de la política, que cuando tú inicias un proyecto o dibujas una línea, esa línea que beneficia a la ciudadanía, hay que seguir trazándola.
Qué bien habla, Remedio. Bueno, lástima que no esté en política ahora, ¿no? Que vamos a seguir. Bueno, qué malo eres, Paco. Bueno, qué malo vamos, eres. vamos es que a seguir. lo hablas muy bien, pero Bueno, como política antigua que eres, seguimos, que continúa la investigación policial para esclarecer la muerte de 2 hombres de origen escocés en una terraza del Paseo Marítimo de Fuengirola. El suceso ocurrió la noche del pasado sábado sobre las 11:30 en la puerta de un restaurante bar de copas situado, como les digo, en el Paseo Marítimo Rey de España, en Fuengirola. En lo que va de año, la provincia ha sido testigo de una decena de tiroteos de diversa índole en los que han muerto 5 personas. Hablamos a esta hora con Mariló Valencia, que es portavoz del Sindicato Reformista de Policías. Mariló, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo valoráis desde el sindicato? Bueno, desde el sindicato lamentamos lo ocurrido porque no es más que una muestra de lo que llevamos reivindicando durante hace muchísimo tiempo, que es bienvenido al plan Costa del Sol, que se estableció el año pasado, pero si no tenemos más medios va a ser muy complicado el poder un poco controlar esta violencia que, por desgracia, no es la primera vez que ha ocurrido aquí en la Costa del Sol. Como hemos visto, pues bueno, llevamos ya 2 meses un poco la cosa calentita en este aspecto. Porque, Mariló, ¿qué delincuentes pueden estar detrás de este suceso desde tu experiencia? Normalmente los grupos que se dedican a, en este caso, es un ajuste de cuentas, y ya lo dirán las investigaciones, pero apunta todo ello, va relacionado con lo que es el crimen organizado, el narcotráfico principalmente. Entonces estamos hablando de lo que son delincuentes muy violentos, y para ellos lo que van a buscar es el éxito, en este caso que era acabar con la vida de estas 2 personas, y utilizaron, pues bueno, cuando tú realmente puedes bajar la guardia, que fue pues en este caso en un restaurante, en una noche donde hay una Champions, y donde un poco pues bajaron la guardia, aprovecharon los 2 autores, en este caso el encapuchado y el que le esperaba en el vehículo, para conseguir su objetivo, que era acabar con la vida de estos dos individuos que tenían también antecedentes relacionados con el narcotráfico. Un ajuste de cuentas podría ser un ajuste de cuentas que se produce, en fin, en una terraza a las 11:30 de la noche, donde hay mucha más gente y donde podría haber ocurrido pues algo peor. Así es, algo peor, pues porque hubiera pillado en ese momento, cuando uno de ellos salió corriendo, que pudo reaccionar, y empezaron a realizar varios disparos, y el autor pues podía haber pillado a alguien que saliera del baño o que en ese momento se cruzase en lo que es la línea de tiro. De ahí la importancia de que se incremente el número de efectivos y que de una vez por todas pues Málaga tenga la policía que se merece y los medios, lógicamente, materiales de defensa necesarios para acabar con estos autores sin tener que complicar la actuación. Es decir, nosotros estamos reivindicando la pistola láser, que la tuvieran todos los compañeros, y de esa forma tuvieron que actuar en ese momento, en ese restaurante, pues no se pusiera en peligro la integridad de los restos de personas que se encontraban en ese momento cenando. Bueno, es que es tremendo, ¿eh? Parece de película, de serie, de televisión, ¿eh? O sea, parece que hay unas luchas internas en estas grandes mafias, y que los jóvenes, lo triste es que están cogiendo el poder gente muy joven, con poca experiencia y muy agresiva, muy violentos. Y eso es lo que está generando toda esta ola de asesinatos y de guerra entre ellos y demás. Pero claro, lo que hablaba, las personas que pasan por medio, que no tienen nada que ver, como ha pasado ya varias veces. Me acuerdo de la peluquería aquella que atacaron en Marbella, que hubo varios muertos, aparte de las personas implicadas. O sea, y además genera una inseguridad en la zona que no la merece. Para eso habría que poner más medios, más prevención, etcétera, ¿no? Pero esto viene como consecuencia de esa inclusión o esa invasión que tuvimos durante muchos años en la Costa del Sol, de esas mafias que están instaladas, están perfectamente instaladas, sí. Porque, y lo sabemos, y vosotros mejor que nadie lo sabéis, y como consecuencia tiene esto. Pero esa es una inseguridad para la ciudadanía, o sea, el que tú estés con tu familia tomándote una... Que hay que invertir, ¿no?, en la lucha contra ese, hombre, por supuesto, incrementar, ¿no?, el número de efectivos, eso es fundamental, el que tengamos posibilidades, porque antes parecía como que lo teníamos muy centrado en Marbella, ¿no?, y ahí había una vigilancia bastante exhaustiva y era intensa, ¿no?, pero esto, el tenerlo ahora que se esté extendiendo por toda la Costa del Sol ya es muy preocupante. Claro, ¿por qué creéis que se está produciendo este fenómeno? Mariló, ¿está saliendo ya de ese espacio y se está extendiendo por diferentes puntos de la provincia? El hecho de que se extiendan principalmente, como bien ha comentado,
pues esa presión policial va a hacer que estos integrantes, esta violencia, ¿no?, se intente llevar a otro fondo. Es decir, estamos encontrando como muchos de los delincuentes emigran a las zonas de interior, que van a estar un poco más escondidos, ¿no?, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. De ahí que estamos hablando que fue Girola, la zona de Mijas, e incluso hubo ya un altercado en la zona de Antequera. Entonces, al final, no deja de ser que el delincuente busca ocultarse, esa parte, podríamos decir, de esa presión policial. Claro. De ahí la importancia de que una vez por todas tengamos el número de efectivos policiales y la policía que se merece la Costa del Sol. Nosotros, como yo digo, tenemos unos policías, hombres y mujeres muy buenos, donde a pesar de la situación de precariedad con la que se trabaja, porque no tenemos los medios necesarios para poder enfrentar a estos grupos criminales, que lo que les sobra es el dinero, por lo tanto van a tener todo lo mejor, ¿no?, que puedan ver para protegerse ellos y poder tener un éxito en cada una de sus ofensivas que realicen, pues nosotros necesitamos también eso en la Policía Nacional. Lo que pasa es que tenemos un gran problema y es que al final no dejamos de ser administración pública, dependemos de un gobierno central y si no tenemos unos presupuestos acordes, si no se procede a lo que es la convocatoria del número de efectivos policiales necesarios para la provincia de Málaga, es muy complicado. Ahora, recientemente, van a llegar muchísimos policías a Málaga, pero un gran número de ellos, un centenar, se van al aeropuerto, porque no podemos olvidar que al final todo suma, ¿no? Y el aeropuerto de Málaga es importante y necesita más efectivos policiales y por fin, tras varios años de reclamación de esta situación de precariedad del aeropuerto de Málaga en función al número de efectivos policiales, se va a cubrir. Pero ¿qué hacemos con el resto? Es decir, no podemos... Los policías, como digo, no se pintan. Entonces, al final se jubilan y Málaga está teniendo un problema. Y ya con la acción de lo que habéis dicho antes, de relación a la vivienda. Compañeros que tienen que venirse destinados aquí y cómo encuentran en pleno verano dónde poder alquilar. También está habiendo un problema dentro de la Policía Nacional. Porque ¿cuántos agentes faltan en Málaga, Mariló? ¿Cuánto calculáis? En Málaga nosotros calculamos alrededor de unos 400 o 500 efectivos. Es verdad que se ha sumado, pero como al final se jubilan y se van destinados a otras plantillas, es muy complicado dar lo que es esa estabilidad. No, ahora actualmente el Plan Costa del Sol está hablando de una creación de un número de efectivos policiales de investigación, que podríamos decir lo que siempre se ha llamado la policía secreta, y que lo integre. Pero claro, para crear esto tienes que traer más policía a la provincia. Si al final quitamos de un sitio para poner en otro, es de vestir un santo. Entonces es muy complicado el poder trabajar, no solo en este ámbito, sino en todos los ámbitos que tiene la Policía Nacional aquí en la provincia de Málaga. Claro, porque al final este es solo uno de los aspectos, ¿no?, en los que trabaja la Policía Nacional, que tiene muchísimas más competencias en este sentido. Mariló Valencia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros por darnos voz y esperemos que pronto tengamos la policía que se merece la provincia de Málaga. Ojalá. Gracias. Ojalá y ese incremento de efectivos que desde hace años llevan demandando por parte de los sindicatos. Paco, Remedios. Uy, a ti te despido ya, Remedios. Sí, ya la temporada. Que nosotros no, que nos queda todavía mucho. Pero bueno, Remedios por una cuestión personal. Así que nada, que te vaya muy bien y tengas muy buen verano. Remedios. Muchísimas gracias y bueno, y a todos los que nos ven en este momento, que tengáis un buen verano. Claro que sí. Y para vosotros un beso enorme. Pero todavía seguimos, ¿eh? Que nos queda mucho todavía de programa. Paco, a ti sí te veo. No. ¿No? ¿Tampoco te voy a ver? ¿Ya no vuelves? Tengo sensación de Kevin, de que no lo despidieron en el partido. Ahora mismo tengo cara de Kevin. Muchísimas gracias. Y ella de Diony. Que lo despidieron. Muchísimas gracias a los dos. Que seguimos la temporada y seguimos todavía el programa, pero antes de contarles otras historias, nos vamos a ir a la redacción de informativos porque ahí está mi compañera María José Vidal, que como siempre a esta hora, 12:43, nos va a contar los asuntos en los que están trabajando. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues ya tenemos más datos de las pruebas de selectividad que se están desarrollando desde las 8:30 en la Universidad de Málaga. Ya sabemos, así lo ha publicado la UMA, que la revolución de 1917, la guerra colonial, la creación del Estado franquista o los inicios del liberalismo en España han sido algunas de las preguntas a las que han tenido que responder
los alumnos en el examen de Historia de España, que es la segunda prueba que han desarrollado en esta primera mañana de exámenes. Estaremos acompañándoles durante toda la jornada y también pendientes de esas sensaciones que vamos a tener antes del mediodía. Forman parte los alumnos preuniversitarios de nuestro informativo y forman parte también de nuestros informativos de la radio y de la televisión. Los datos del paro se han publicado hoy, los correspondientes al mes de mayo. Dice en las cifras que baja el paro en casi 3.000 personas como consecuencia del incremento de demanda de mano de obra que viene asociada al inicio de la temporada alta. 3.000 personas más. Esto supone un nuevo récord. Además, el número de afiliados aumenta por encima de los 745.300 cotizantes, nos señalan, y es lo que se detienen los sindicatos a la hora de hacer el análisis de estas cifras, que vuelven a ser las mujeres quienes encabezan la lista del desempleo. Actualmente hay en la provincia de Málaga 112.572 personas desempleadas. Y una noticia de última hora que acaba de presentar el Ayuntamiento de Málaga, se trata de la bonificación del transporte en autobús para los malagueños de hasta 14 años, una medida que se implantaría desde el 1 de julio. Habla de la tarjeta T14 infantil, está financiada a través de las bonificaciones al transporte público del Gobierno de España y estará vigente hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero del próximo año, si el Gobierno no prorroga la ayuda y en cumplimiento del programa de Gobierno 2023-2027, el Ayuntamiento asumirá el coste de estos billetes y, por tanto, podrán viajar de forma gratuita los niños y las niñas de hasta 7 años incluidos. Es un asunto del que hablamos hoy en nuestros informativos, un asunto que sin duda va a ser protagonista de otros espacios de la tele y de la radio y que empezamos a preparar con el objetivo de contarlo todo con detalle a partir de las 2. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera María José Vidal. Como siempre les digo, todas estas noticias y muchas más se las van a contar nuestros compañeros de la radio en el 97.4 de FM a partir de las 2 de la tarde. Y nuestros compañeros de la tele a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros, minuto a Publi. Pues 12:51, seguimos en directo, están viendo Canal Málaga, Málaga aquí ahora, el magazín de la televisión municipal, y saben que una vez al mes nos acercamos al archivo municipal que recoge, que tiene toda nuestra historia. Hoy, además, Rocío Carrascal nos acerca a la educación. La historia de Málaga no puede entenderse sin hablar de la evolución de su sistema educativo. Desde esas primeras escuelas vinculadas a instituciones religiosas hasta el arranque de la universidad ya en pleno siglo XX, todo ello va de la mano de cambios políticos, sociales y culturales. Hoy hacemos un recorrido por todos ellos aquí en el Archivo Municipal. Pues una vez más en el Archivo Municipal nos recibe Maribel Vila, la jefa del archivo, que nos abre las puertas de esta casa, que además tiene hoy mucho que ver también con el tema que vamos a tratar. ¿Qué tal, Maribel? Muy buenos días, estupendamente, encantada de teneros de nuevo con nosotros. Hoy que venimos a hablar además de la educación, de hacer un recorrido por esa evolución de la educación en la ciudad y a cuándo nos tenemos que remontar, cuándo empiezan a surgir esos primeros colegios en Málaga. Bueno, realmente la presencia de escuelas, de colegios, siempre ha estado ahí. Incluso en el siglo XV, en el libro de repartimiento, existen algunas escuelas. Pero es cierto que no será hasta el XVIII cuando se empieza a establecer una estructura educativa mínima. Hasta ese momento, la verdad es que era todo muy variopinto y no había un esquema homogéneo sobre escuelas, centros educativos, formación, ni siquiera había tampoco libros de texto. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de esas primeras clases que se empiezan a impartir? Además, en principio, niños y niñas separados, ¿no? Y muy vinculados también con instituciones que tienen que ver, bueno, pues con el plano religioso. Eso es, digamos que era
muy diferente el tipo de educación que tú recibías, si eras niño o eras niña, y si eras de una clase, digamos, humilde o de una clase pudiente. Los niños, por ejemplo, más pequeños, para recibir formación durante siglos lo que hacían era trabajar en casa de familia adinerada y a cambio de ese trabajo reciben una formación mínima. Luego las clases, digamos, pues mejor económicamente, normalmente tenían prefectores, que eran los que educaban a sus hijos en la casa, ¿no? Luego después vemos también que durante siglos el papel de la institución religiosa ha sido muy importante en la educación. Aparte digamos, de la labor benéfica, también tenían una importante labor educativa. Pero tenemos que trasladarnos al siglo XVIII, al siglo de las luces, de la Ilustración, cuando ya se ve la educación como un derecho del ser humano, cuando realmente hay un antes y un después en esa presencia de un sistema educativo estable. Sobre todo porque además tenemos que partir de la base que en aquella época el 90% de la población era analfabeta, en España, en toda, digamos, y también en Málaga. Así que en ese siglo sí que hay un antes y un después. ¿Qué sitios físicos, qué lugares de Málaga empiezan a acoger esas primeras escuelas? Bueno, si tuviéramos que elegir un edificio que está vinculado con la historia de la educación en Málaga, sin duda el edificio de San Telmo, en la Plaza de la Constitución. Este edificio al principio fue un oratorio musulmán y tras la conquista de los Reyes Católicos se establece allí, digamos, una ermita que luego se convierte en el Colegio de San Sebastián de los Jesuitas. Y allí estuvo puesta la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII y, como ya sabemos, pues ha sido sede también del Montepío de Viñedo, de la Escuela Náutica de San Telmo, de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la escuela, digamos, de la Escuela Normal, o sea, que tiene una vinculación muy potente con lo que es la evolución de la educación en Málaga. Y luego también podemos citar pues el caso de institutos muy conocidos, como Vicente Espinel, conocido como Gaona, donde estudiaron pues figuras de la talla de Severo Ochoa o de Picasso, ¿no? O el Instituto San Estanislao de Cosca, donde estudió Ortega y Gasset. También, por ejemplo, la versión masculina de Vicente Espinel, que es Martirico. Y tenemos también pues muchísimos ejemplos en la ciudad que podemos citar de lugares que están vinculados con esa historia. Hablamos de las instituciones religiosas vinculadas al sistema educativo, pero también hay que hablar del papel de la mujer, porque fueron muchas maestras las que durante muchísimo tiempo se ocuparon de la educación de los niños y las niñas. Sí, básicamente nosotros, por ejemplo, en el archivo tenemos, digamos, una evolución de esa normativa, de esos reglamentos que había sobre formación, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, aunque lo que es la fiscalización de la enseñanza la llevaba el Consejo de Castilla, se nombra a la Hermandad de San Casiano como el responsable de controlar un poco todo lo que se formaba, lo que se daba en las diferentes escuelas. Y en el archivo tenemos la Hermandad de San Casiano, la Ordenanza de Málaga. Y después vemos también cómo se reforma unos años más tarde, pero sí una clara diferenciación entre lo que eran los niños y las niñas. El sistema educativo estaba dividido en una serie de fases, ¿no? Estaba lo que se llamaba la escuela de amigas, luego se conocían como escuela de amigas, donde una señora pues viuda o soltera daba clase a niños prácticamente como lo que ahora mismo es preescolar, ¿no? Después ya pasamos a la escuela de primeras letras, ¿no? Donde básicamente enseñan a los niños a escribir y a leer, ¿no? Hasta los 12 años aproximadamente. Luego nos vamos a lo que es la enseñanza secundaria, donde hay una ya pues retórica, historia, siempre también se enseña mucho la doctrina cristiana. Y luego nos vamos a la etapa universitaria. Esto ya era mucho más limitado, porque solamente las clases más adineradas podían llevar a sus hijos a la universidad, porque además no había universidad en Málaga. Tenían que ir a Alcalá de Henares, a Sevilla, Granada. Hay una experiencia muy interesante que quizá poca gente conoce, que en el siglo XVI se intentó crear una universidad en Málaga, pero su promotor, Juan de Berlanca, falleció y al final no se llevó a cabo. Y tendremos que esperar varios siglos después para ver aparecer nuestra Universidad de Málaga en el siglo XX ya. Entre las maestras sí que me gustaría destacar una en particular, porque además jugó un papel muy importante en el Ayuntamiento de Málaga. Teresa Espiazu, ¿verdad? Eso es. Ella fue la primera concejala mujer de España y fue profesora de la Escuela Normal. La Escuela Normal, para los que nos escuchan, sería el equivalente a lo que ahora mismo son las facultades de Ciencias de la Educación, o sea, era el antiguo magisterio. De ahí salían maestros y maestras, que era además de las pocas profesiones de las mujeres ya siglo XVIII, siglo XIX ya podían ejercer una profesión y ganarse la vida. Eso ya era un hito en sí mismo. Y la formación profesional, que no hemos hablado de ella, pero también tuvo presencia en Málaga desde hace bastante tiempo. Sí, la formación profesional surge en el año 1928. Tenemos en el archivo los estatutos fundacionales de la formación profesional y además, curiosamente, no dependía del Ministerio de Instrucción Pública, sino del Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, estaba muy focalizada a la salida profesional de los alumnos y también es una parte interesante de la historia de la educación en Málaga y aquí en el archivo también conservamos esa parte. Hablábamos de la universidad, de la carencia precisamente de
de Universidad de Málaga, a pesar de ese inicio, pues ese intento inicial que quedó en el aire, y llegó un momento que se entendía por la sociedad como algo tan necesario que eso generó incluso una movilización. En Málaga, por ejemplo, se crea la Asociación de Microuniversidad, que es un reflejo de esa fuerte apuesta social porque Málaga tuviera su propia universidad. Aquí surgieron una serie de colegios y escuelas universitarias, pero dependía de la Universidad de Granada. Y hay un movimiento popular fortísimo que además apoya a toda la ciudad. Tenemos además fotografía, prensa, que al final cristaliza por fin en esa creación de la Universidad de Málaga en el año 72, pero es reflejo de esa apuesta tan fuerte que hace toda la sociedad malagueña por tener un centro, digamos, educativo de tal relevancia, ¿no? Se inician las obras de esa universidad, que además pues no tenía tantas facultades como ahora, eran mucho más poquitas. Incluso pues aquí en el archivo tenemos las imágenes de esas primeras construcciones, ¿no?, en la zona del Ejido. Sí, tenemos también fotografía, tenemos planos y podemos ver también la evolución a través de las fotos, que son siempre muy fáciles de interpretar, de cómo se va construyendo ese esqueleto universitario. Nuestro propio edificio está vinculado con la historia de la educación. Esta ha sido escuela universitaria, sede de la Facultad de Ciencias Económicas. Abajo tenemos además una placa que hace, digamos, un recuerdo, un homenaje a ese momento. Así que tenemos un edificio que también, pues mira, está vinculado con la historia de la educación, y ahora resulta que conservamos toda esa historia también dentro de sus 4 paredes, ¿no? Considerando que esa universidad se estaba prácticamente poniendo en marcha en los años 70, llama muchísimo la atención el increíble recorrido en un espacio de tiempo realmente muy corto. Sí, porque realmente en el siglo XIX es cuando localizamos la primera ley española de instrucción pública, la famosa ley Moyano, ¿no? Esta ley, digamos, implica un poco la universalización de la educación, y además obliga a los padres a que los hijos reciban una educación básica. A partir de ahí llegamos al siglo XX, ya llegamos a esa globalización de la formación, de que tanto hombres como mujeres reciban esa educación, y ya ahí hay un salto importante, pero efectivamente estamos hablando de muy pocos años. Realmente en menos de un siglo el mundo cambia muchísimo, y Málaga cambia mucho lo que es la estructura y el tejido educativo, que además en el 19 también surgen las primeras escuelas, digamos, municipales, que también es un hito interesante, y que tenemos también aquí muchas pruebas documentales. Pues muchísimas gracias, Maribel, una vez más por abrirnos las puertas del archivo municipal y permitirnos conocer un poco más toda la historia de Málaga, y sobre todo la historia de esa educación, de esa evolución que tan importante ha sido para la evolución también de toda la ciudad. Un placer. Pues maravilloso, como siempre, el archivo municipal. Muchísimas gracias por acercarnos a la historia de nuestra ciudad y nuestra provincia. Les cuento ahora que la pianista Paula Coronas está celebrando sus 25 años de carrera musical. Lo hace además con una gira de conciertos por el país, con próximos proyectos y con muchas ilusiones. Su próximo recital junto a la cantante María Villalón será en la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga el viernes a las 7:30 de la tarde. Pero para que nos cuente todos los detalles, la tenemos hoy con nosotros. Paula, bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias, pues encantada de estar con vosotros, un placer. A ver, Paula, ¿sigues tan enamorada como siempre de la música, como el primer día, podríamos decir? Pues sí, incluso un poco más. Aquí me tenéis como siempre entre partituras, con mi piano, y bueno, pues dedicando toda mi vocación y mi ilusión al piano, que es el motor de mi vida, la música, y bueno, pues abrazando estos 25 años en los escenarios, aunque realmente empecé antes, porque son carreras estas musicales que se comienzan a muy temprana edad, pero realmente, bueno, pues se me ha pasado rápido como un soplo, y con una ilusión y una vocación que me mantienen muy viva y muy activa, así que disfrutándolo y recibiendo mucha emoción en esta gira especial, tan especial para mí. Y además sabes transmitirlo, ¿eh, Paula? Que también es importante. No solo tienes ilusión, no solo te gusta, sino que además disfrutas transmitiendo toda esa ilusión y esa profesionalidad. Eso es, yo creo que es lo más importante cuando interpretas música. Tienes que sentirlo, tienes que transmitirlo, trasladarlo al público, que es finalmente el destinatario, el oyente, el que culmina esa cadena del pensamiento de un compositor a través de nosotros, de los intérpretes. Así que para mí es un lujo, un verdadero placer celebrar este año con muchísimos proyectos, con la emoción, como te digo, de recibir el apoyo de instituciones,
de fundaciones, de muchas programaciones que me han incluido y de lo que estoy muy agradecida, y por supuesto recibiendo el calor y el afecto del público, que es realmente el que nos hace subirnos a los escenarios una y otra vez. Bueno, el afecto del público, Paula, que vas a recibir el viernes, cuando junto a María Villalón pues protagonicéis esa actividad, ese recital, como decimos, con el complemento de María Villalón. Cuéntanos un poquito, porque la entrada es libre, Paula, si no me equivoco, hasta completar aforo. Sí, exactamente. El viernes día 6 estaremos ahí a las 7:30 de la tarde en la sala, maravillosa sala Unicaja de conciertos, María Cristina. Este será además el concierto de clausura del ciclo Miradas al Sur, que patrocina Fundación Unicaja y del cual soy asimismo directora artística. Estamos en la 6ª edición y, como digo, será el broche de oro a este ciclo que hemos recorrido durante todo el año, pues con muchos conciertos de agrupaciones orquestales, cámara y recitales de piano solo. Hemos hecho en espacios culturales de toda Andalucía conciertos. Empezamos en Córdoba, estuvimos en Almería, en Cádiz, en Granada y también estuvimos en Ciudad Real. Y bueno, pues ahora Málaga, por supuesto, culminamos, como digo, este viernes, entrada libre hasta completar aforo. Y bueno, pues con la voz y singularidad de María Villalón, esta cantante magnífica de nuestra tierra, que hacemos aquí una recopilación muy interesante, yo creo, donde se fusiona el arte popular con lo culto, con lo clásico. Un recorrido por la poesía de García Lorca, comenzando con Manuel de Falla, luego nos uniremos para hacer, como digo, esa poesía de Lorca en colaboración con Enrique Morente, recordando a Camarón y por supuesto a Leonard Cohen, haciendo un barrido por estos grandes artistas, grandes pensadores y desde luego inspiradores de la música en todos sus palos y sus sentidos. Y luego pues abarcamos también la poesía de Machado. Estamos en un aniversario redondo, Machado con Serrat, y por supuesto pues obras más populares también, como Fado Portugués, como Emilio Lember, nuestro malagueño, Eduardo Con, y bueno, pues Habaneras de Cádiz, con Carlos Cano. Hacemos un poquito de todo en un repertorio, como digo, muy singular, muy especial, que creo que va a ser muy hermoso y muy bonito. Seguro que va a ser maravilloso. Paula, ¿nos puedes adelantar algún otro recital que tengas programado para el verano? Claro, sí. Bueno, luego estoy preparando ya los cursos de verano de la Universidad de Málaga, que me invita también por estos 25 años de carrera. Estaré el día 17 de julio en la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, con el crítico y también académico Andrés Moreno Mengíbar, que es además uno de los grandes críticos musicales y cronistas de revistas especializadas de música. Él me irá guiando por una conversación, por una charla en la que vamos a repasar esos hitos de mi carrera, y por supuesto haré al piano diálogos sobre el piano español, pues recorrido con Manuel de Falla, con Joaquín Rodrigo, con Granados, Ernesto Halster, Antón García Abril y tantos otros, nuestros malagueños, representados con algunos herederos de los músicos malagueños en la sala, con Pilar Ocón, sobrina nieta de Eduardo Ocón, con Blanca Moreno Millana, sobrina nieta del compositor Rafael Mijana, y bueno, tantos otros. Y luego estaré el 19 de julio en los jardines, ilustres jardines botánicos históricos de Málaga, de la Concepción, en un recital dedicado a la Asociación Autismo Málaga, con la que colaboro asiduamente, y bueno, un año más no podía faltar a esta cita de verano. Y luego en agosto ya iré hacia Torremolinos, estaré en la Casa de los Navajas el 23, creo que es, 23 de agosto, y luego seguiré en Vélez, Málaga, en la noche en vela, para hacer un recital muy emocionante también en esta tierra exárquica con la que me une tanto cariño y tantas raíces. Y bueno, luego ya continuaré en septiembre, pues Málaga, Madrid, Zaragoza, muchas ciudades, haciendo bueno, pues estos 25 años, cumpliéndolos y disfrutándolos con el público y con todos los amigos de la música.
Oye, y celebrando, Paula, los 25 años con el público, desde luego, eso no falta, ¿eh? No se podrá decir Eso que no no lo vas falta. a compartir con tu público, además. Eso para mí es lo más importante, la alegría y lo que hace, como digo, pues que volvamos con la ilusión de siempre y que además podamos celebrarlo juntos y tener el calor de esos melómanos que no fallan nunca a la cita y que nos hacen pues ser intérpretes muy queridos y de lo cual me honro. Así que ahí estaremos para cumplir unos cuantos más, espero. Bueno, pues Paula Coronas, felicidades, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, Paula. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, por darnos esta posibilidad de contarlo y de celebrarlo con vosotros, con la comunicación de Málaga. Claro Muchas que gracias. sí, aquí estamos para lo que haga falta. Paula, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un beso fuerte. Pues nada, nosotros ya saben que además la pueden ver este viernes en la Sala Fundación María Cristina de Unicaja. Bueno, que nosotros nos estamos ya prácticamente terminando. Saben que siempre nos gusta adelantarles parte de la programación que vamos a tener en esta casa, en Canal Málaga. Hoy es martes y a las 10 de la noche llegará nuestra compañera Lara Hernández, que va de calle en calle. Esta semana de Calle en Calle visita el distrito Campanillas, concretamente el Tarajal. Estaremos con la concejala, con Mar Torres, hablando sobre diferentes asuntos, como por ejemplo la remodelación de un parque infantil de aquí de la zona que se va a hacer con los presupuestos participativos. Además vamos a visitar el centro social. Allí se encuentran las asociaciones de vecinos, de mujeres y también de mayores. Estaremos con ellos. Y por supuesto nuestra última parada, y la vamos a hacer en el grupo parroquial Nuestra Señora de las Mercedes. Se celebran el Corpus este año y coincide precisamente con su 20 aniversario, así que les vamos a conocer también. Les espero a partir de las 10 de la noche de Calle en Calle en Canal Málaga. Pues todos pendientes a partir de las 10 de la noche de nuestra compañera Lara Hernández y una propuesta, en este caso de programación de televisión, que completamos a esta hora con propuestas culturales que le damos como siempre con nuestra agenda. Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con ellos, con la banda argentina Los Fabulosos Cadillac, que ofrecerá un concierto esta noche en la Sala París 15. Con ellos les decimos hasta mañana, cuando volvemos a partir de las 11:30, para seguir contándoles toda la actualidad de Málaga. Gracias.